Tereschuk. Actualmente me desempeño como director de Relaciones Parlamentarias en Jefatura de Gabinete, pero soy también parte de uno de los grupos que conforma Agenda Argentina. Agenda Argentina es un colectivo de distintos grupos, agrupaciones, de personas que nos hemos dedicado a tratar de en su momento, pensar y caracterizar un poco qué nos pasaba a todos durante los años del macrismo, muchos desde la militancia, o desde la universidad, desde la ciencia, desde sectores profesionales, sectores empresarios, digamos, muchos sectores que se fueron juntando, reuniendo con distintos temas, pero la misma preocupación de ver durante el macrismo un país que profundizaba sus problemas con políticas con las que no estábamos de acuerdo, y también pensando siempre en la cuestión de la unidad. Así es que se conformó Agenda Argentina a fines del año 2018 y principios del año 2019, y bueno, por suerte y por la claridad de nuestros militantes y nuestros dirigentes, de Cristina y de Alberto, se pudo ganar las elecciones y estar en este momento, a partir del gobierno, desarrollando políticas con las que estamos convencidos que van a ser un avance para la Argentina. Estoy con Sergio Wojciechsen, él es vicepresidente del Banco Central, va a tener la tarea conmigo de coordinar un poquito y de ordenar un poquito este panel tan interesante que tenemos por delante. Le paso la palabra a Sergio, así puede comentarles quiénes son los participantes de este panel y cómo vamos a manejarnos durante este rato. Bueno, ¿cómo están a todos, a todas y a todes? En principio pedirles disculpas por la demora. La verdad que esta nueva normalidad en la que vivimos a veces tiene esta serie de cuestiones. Este es el segundo foro de Agenda Argentina. El primero nos habíamos propuesto durante el año pasado, en el marco incluso antes de la campaña, hablar de ideas. De ahí surgió un libro en donde muchos de los ejes que muchos de los panelistas van a estar planteando hoy se trabajaron, y pasado ya no solo la elección, sino en esta nueva normalidad que nos toca vivir, hoy nos toca hablar de transformaciones. Para eso tenemos este panel que vamos a hablar de Estado, que era uno de los ejes que tanto en Hablemos de Ideas como Hablemos de Transformaciones tiene mucho que ver de acá hacia adelante. La dinámica del panel: vamos a contar con dos comentaristas iniciales, Juan Manuel Valdés, que es legislador porteño, y Carolina Galiar, que es diputada nacional por la querida provincia de Entre Ríos, que nos van a introducir un poco la temática del panel. Después vamos a tener 6 panelistas que van a contar con unos 10 minutos cada uno. Tenemos al doctor Alejandro Grimson de Argentina Futura, de la unidad de jefatura de gabinete de ministros y asesor presidencial, al doctor Fernando Chino Navarro, que es secretario de Relaciones Parlamentarias, a la licenciada Cecilia Todesca Boco, que es vicejefa de gabinete y una de las, no solo amiga personal, sino también una de las personas para entender esta situación macroeconómica que nos toca vivir, y de cara a las transformaciones creo que es clave para lo que viene. El licenciado Daniel Arroyo, que es ministro de Desarrollo Social, la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, y va a cerrar otro amigo, el doctor Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo. Después Javier Andrade, que es también legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, va de alguna manera a hacer un cierre de las principales cuestiones. Saludar a todos aquellos que nos están siguiendo por el canal de YouTube, decirles que son bienvenidas las preguntas que tengan para hacer, que tanto Nicolás como yo trataremos de coordinarlas para dar un cierre final a los panelistas para poder llevarlas adelante. Así que, Juan Manuel, el panel es tuyo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias a Agenda Argentina por invitarme a participar como comentarista de esta mesa que me honra con
con la presencia de compañeros y compañeras que respeto profundamente y que están realizando una tarea muy importante por la Argentina. Y que siento con mucho orgullo el integrar este espacio político que pareciera que fue ayer, pero antes de ayer se cumplieron un año del cierre de campaña de las PASO, y este martes vamos a cumplir un año de las PASO, de las elecciones en las cuales se plasmó el destino de la Argentina por estos 4 años, y me enorgullece porque creo que desde el día que asumió el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, viene cumpliendo y honrando cada una de las promesas con las cuales realizó su contrato electoral. Durante la campaña se prometieron medicamentos gratis para los jubilados y no había alcanzado el primer mes de mandato cuando esos medicamentos llegaron en forma gratuita a través del PAMI a los jubilados. Se habló de garantizar a su vez una tarjeta alimentaria, y acá tenemos al ministro de Desarrollo Social que garantizó el reparto de 1,5 millones de tarjetas alimentarias, de encargarse del sector más postergado de la Argentina, que es el sector que no cubre su seguridad alimentaria. Entonces ahí tenemos, podríamos decir, la primera muestra de qué Estado queremos, o cuál es el rol del Estado que pretendemos quienes integramos este espacio político. Luego, bueno, quedamos involucrados en la urgencia de resolver la pandemia y la crisis humanitaria más grande que hemos tenido en las últimas décadas. Y eso obviamente que cambió el eje o cambiaron las prioridades a las urgencias que nuestro gobierno ha debido priorizar, pero no cambiaron los valores, ni cambió la agenda, ni cambió las prioridades. La prioridad pasó a ser la salud, pero desde la mirada de la salud de quienes más lo necesitan, y no por cuidar la salud se desatendió el costo económico y el costo social de lo que significó imponer esta cuarentena tan difícil, pero al mismo tiempo tan necesaria y tan exitosa en el sentido de haber evitado las situaciones que vemos en otros países del mundo. En mi situación particular, como legislador de la Ciudad de Buenos Aires, tengo que ver el impacto enorme que están teniendo políticas como el IFE o como el ATP en la Ciudad de Buenos Aires. Hacíamos la cuenta con algunos compañeros del bloque recientemente, y llegábamos a que entre estas dos políticas el gobierno nacional lleva destinados 30.000 millones de pesos para los porteños y las porteñas, entre las rondas del IFE y del ATP. Si a esto le sumáramos las partidas adicionales de asignación universal por hijo, lo que estamos hablando de los jubilados, los medicamentos y todas las distintas políticas que estamos llevando desde distintos ministerios, como también lo que hace el Ministerio de Cultura con los espacios culturales, distintas políticas de promoción y de sostenimiento de la actividad económica en plena pandemia, es muy fácil encontrar cuál es el principal valor que tiene nuestro gobierno, que es el valor de los ciudadanos y de los derechos colectivos. Y esto contrasta con otras miradas. No es lo mismo la visión del Estado que tenemos en este espacio que la que tienen en otros espacios políticos. En la Ciudad de Buenos Aires se ha sancionado, nosotros lo hemos acompañado porque no vamos a estar en contra de ninguna política de estímulo ni de incentivo en este momento y en esta crisis, pero el alivio fiscal anunciado por el gobierno de la ciudad no llega a 600 millones de pesos y significa básicamente reducir el ABL para 2 meses a algunos de los comercios no esenciales. ¿Es importante? Sí, por eso lo hemos votado, pero la verdad es que no implica o no representa el rol del Estado que creemos que tiene que tener una sociedad solidaria, una sociedad que aspira a que no sobreviva más fuerte, sino que el Estado justamente inyecte recursos en donde más se los necesita y más en una situación como la que estamos en este momento. Así que yo creo que el valor de la palabra empeñada, el valor de las promesas empeñadas en campaña y el cumplimiento de esas promesas, este es un gobierno que llegó para cumplir sus compromisos, es una marca de nuestro gobierno, una marca que esta semana volvimos a ver cuando llegamos a la negociación de la deuda y nuestro gabinete anuncia una quita de más de 33.000 millones de dólares de la deuda, que significa
3 veces la reserva, no quiero ponerme en economista porque no lo soy, porque acá hay economistas de mucho prestigio, de mucho nivel que van a poderlo explicar mejor que yo, pero significa 3 veces las reservas de nuestro Banco Central. O sea, significa defender la dignidad y los recursos de todos los argentinos y argentinas. Así que cuando pensamos el rol del Estado, tenemos que pensar qué sociedad buscamos apuntalar desde ese Estado. Y un Estado que vuelca la mayoría de sus recursos al empleo, y un Estado que vuelca la mayor parte de sus recursos a la salud pública, a la ciencia y a la tecnología, es un Estado que mira al futuro y un Estado que piensa en una sociedad justa. Así que este era el aporte, el comentario que les quería hacer, y agradecerles nuevamente el integrar este panel con ustedes. Muchas gracias, Juan Manuel, y además por el cumplimiento del tiempo. Carolina. Ahí está. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Caro, soy diputada nacional por la provincia de Entre Ríos, pero bueno, viví muchos años en Buenos Aires, milité en Buenos Aires, creo que tengo la mitad de mi vida allá y la mitad de mi vida acá. Con Juan nos toca comentar este panel, es un honor integrar con amigas como Eli, que es nuestra gran ministra de la Mujer, bueno, el Chino, un gran cuadro político del movimiento Evita, donde tengo muchos amigos, una organización social que respeto muchísimo, bueno, a Nico, a Daniel como ministro, Cecilia no la conozco tanto, pero es una gran vicejefa de gabinete y tengo los mejores comentarios de ella, que está ahí atrás de cada decisión de nuestro presidente, Ale, con quien compartimos en Santa Fe, pensando la cultura que venía si ganábamos las elecciones, y bueno, a Matías, con quien estamos trabajando el tema del cannabis medicinal, y compartimos esta mirada de diversificar la producción y mirar nuevas formas de producción, a Javi, que lo conozco hace mucho de la militancia, bueno, a todos, gracias por invitarme a Agenda Argentina a compartir este panel. Yo pensaba lo del Estado que viene, y me encanta que podamos, digo, estamos todos, creo que vamos a estar de acuerdo, y los que nos están escuchando, en que todos los días decimos menos mal que gobernamos nosotros y no está Macri en el Estado, ¿no? Esto del Estado presente, que parece a veces un latiguillo, que todos los que militamos en proyectos nacionales y populares o progresistas creemos en el Estado presente, me parece que hoy se encarna en esto de decir, bueno, le podemos hacer frente a esta pandemia con el IFE, con los ATP, con un montón de medidas que se han tomado para estar cerca de los que más lo necesitan, porque la pandemia no afecta a todos por igual, las desigualdades se hacen más fuertes, ¿no? Y en esto seguro vamos a estar todos de acuerdo, pero me parece que es un buen momento para que repensemos qué Estado queremos, y cómo la estatalidad también, más allá de cambiar a partir de la pandemia, que va a cambiar nuestras vidas y va a cambiar un montón de cuestiones, cómo nos animamos a repensar la estatalidad ya antes de la pandemia, con cómo atraviesa las redes sociales nuestras vidas, ¿no? Me parece que muchas lógicas estatales por ahí han perdurado o han permanecido cuando la sociedad fue evolucionando, fue cambiando, y digo, y yo no soy de las que cree que hay que pasar toda la virtualidad, no me gusta la virtualidad, soy joven, pero no me gusta la virtualidad, y como que resisto mucho el tema de la tecnología, y tengo contradicciones, ¿no? Como a los que somos militantes y estamos en el territorio, por ahí esto de los Zoom nos ha permitido llegar de manera directa a través de la virtualidad y estar más cerca de los compañeros que están en cada pueblito de mi provincia, por ejemplo, o a un montón de organizaciones que tal vez antes no nos daba el tiempo para hablar. No me gustan los Zoom, pero son una herramienta interesante. Y digo, pensar el Estado y la estatalidad a partir de las redes sociales, pensar el Estado post-pandemia, cómo hacemos de ese Estado, además de un Estado presente, un Estado amoroso, un Estado más humano, un Estado que internalice la perspectiva de género. Me parece que eso se está trabajando muy bien. El otro día con la Eli discutíamos, ¿no? Porque cuando hablamos de Estado no es solamente el Poder Ejecutivo Nacional, estamos hablando del Legislativo, cómo las leyes que hacemos no son la ley de tal o cual diputado, sino las leyes que el país necesita para transformar las realidades y que vayamos avanzando en un mejor Estado que dé respuestas a la gente, ¿no? Y con Eli, el otro día le invitamos a un encuentro para repensar la violencia de género a partir del Código Penal, y decíamos, bueno, todas las panelistas el feminismo no es punitivista y el Código Penal no sirve, pero a la hora de ver qué figuras se aplicaban, Eli nos dio una cátedra de Derecho Penal y decía,
claro, el derecho penal fue escrito, el Código Penal por hombres, entonces no está la mirada femenina presente, no estamos incorporadas ni receptadas ahí. Entonces, así como eso, darles ejemplo de cómo me parece que las leyes tienen que estar atravesadas y tener una cuestión participativa, en el Estado Nacional también tener en cuenta lo federal, ¿no? Como entrerriana me parece que lo federal tiene que estar tenido en cuenta, más allá que existan los estados provinciales, lo federal en tanto y en cuanto son realidades diferentes. Entonces, que ese Estado Nacional tiene que ser, pensar las políticas de manera integrada, pensarlo multidimensional, pensarlo federal, de que la realidad en cada provincia, en cada pueblito es diferente al momento de diseñar la política pública, su implementación seguramente vaya a tener que ser diferenciada en función de las realidades que hay en el interior de nuestro país, y trabajar esto tan lindo que dice Alberto, nuestro presidente, que es lo del federalismo real, cuando dice, quiero que cada ser humano de nuestra República Argentina nazca y se pueda desarrollar. Miren, como secretaria de Turismo y Cultura, que fui antes de ser diputada en este mandato, a mí me pasaba de que los artistas permanentemente se querían venir a Buenos Aires porque el éxito, o sea, las posibilidades de desarrollo estaban en Buenos Aires. Los realizadores audiovisuales lo mismo. Y ahí nosotros pensamos con un conjunto de compañeros de la provincia, nosotros necesitamos fortalecer las regiones. Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos somos región centro. ¿Cómo armamos corredores culturales? ¿Cómo nos fortalecemos regionalmente para evitar que todo pase por Buenos Aires? Porque todo esto del federalismo de manera discursiva está muy bueno creer en el federalismo, pero después hay que ponerle contenido. Y se le pone contenido, me parece, también repensando la distribución de los recursos económicos, y cómo se alienta y fomenta que se trasladen a vivir a otras provincias o a otros lugares, y se desalienta el asentamiento a los grandes centros urbanos, que me parece que va a ser algo que la pandemia puede ayudar a repensar, ¿no? ¿Cómo construimos un federalismo real y con posibilidades para que uno pueda desarrollarse y quedarse viviendo donde nació, ¿no? Creo que en esto la tecnología ayuda mucho, porque antes yo soy de un pueblo de 5.000 habitantes que estaba lejos y era la nada misma, en el sentido de no estaba ni siquiera en el mapa de Entre Ríos, y hoy con la tecnología, mi mamá, yo me puedo conectar y estar vinculada y conectada al mundo a través de una computadora. Tal vez me estoy extendiendo, pero quería dejar la mirada federal, la mirada del interior del país, que me parece que hay que tener siempre presente en cada política pública y en este Estado federal cuando lo pensamos, y que haya efectivamente oportunidades para todos. Yo no quiero que mis artistas entrerrianos tengan que venirse a Capital Federal, quiero que haya mucha demanda cultural en mi provincia, quiero que los realizadores filmen en Entre Ríos y que haya guía de locaciones en Entre Ríos, y así que haya un desarrollo de polos en todo nuestro país. Me parece que tanto Cecilia como Matías, como los que tienen más un perfil económico, lo van a entender, que necesitamos generar las posibilidades y que la distribución de recursos sea distinta a como lo viene siendo. O sea, hay que romper una lógica de distribución de recursos, de fortalecer la provincia de Buenos Aires, que entendemos donde mayores necesidades hay, para empezar a alentar que haya una distribución distinta y un federalismo real. Creo que respecto a la justicia, y con esto termino, que el Poder Judicial también tiene que internalizar la perspectiva de género, pero además el Poder Judicial, cuando hablamos de reforma, tiene que repensarse en una justicia más independiente, más transparente, pero una justicia más cercana al justiciable. Que el juez que hace un concurso y una quiebra tiene que escuchar a los trabajadores, que el juez tiene que haber mayor oralidad y un montón de cuestiones que hacen también a ese mejor estado más cercano y demás. Entonces, bueno, abrí el abanico un montón de cosas, pero me parece que hay que poder pensar con otra lógica la estatalidad. Y por último, lo del cannabis medicinal, que me parece que es una política que tiene que ver con el derecho a la salud, pero también con la producción, y que es una... Ahí Matías lo está trabajando desde producción, pero también con Carla Bisotti y el equipo de salud, que es un tema que tiene un desarrollo y un potencial enorme en nuestro país por las condiciones que tenemos, y bueno, ahí tenemos que hacer una nueva legislación integral, y hay muchas fuentes de trabajo que pueden ser creadas a partir de eso, y vamos a garantizar el derecho a la salud y a una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Ya a partir de los comentarios estos iniciales tenemos abierto una agenda de temas ya sobre el Estado que viene. Le voy a pedir ahora dar la palabra para que exponga a Alejandro Grimson, de la Unidad
Argentina Futura, donde están pensando un montón de temas y también el Estado. Así que gracias, Alejandro. Gracias, Nico. Hola a todas, a todos y a todes. La verdad, celebro este foro, me parece muy importante poder conversar, debatir entre nosotros. Creo que hay que jerarquizar el diálogo y darle toda la importancia que tiene. Quisiera traer 8 puntos más breves para cumplir el tiempo, sobre algunas cuestiones conceptuales que me parece que hoy tendríamos que pasar en limpio del Estado. Primero, creo que es obvio, pero pero hay que traerlo, que es que la pandemia mostró la falacia neoliberal sobre el Estado, sobre que los Estados deberían debilitarse o desaparecer, porque en todo el planeta no hubo nada más que el Estado con capacidad para enfrentar la pandemia. Algunos lo hicieron de manera adecuada, otros no, pero solo los Estados tienen alguna chance. No hubo ninguna institución supranacional con capacidad de gestión sobre la pandemia. Entonces, la conclusión sobre esto es muy evidente. Necesitamos un Estado presente para que haya mayor igualdad, para que haya desarrollo sostenible en todos los sentidos de la palabra y también para que haya más democracia. El segundo punto es que hace ya bastante tiempo yo llegué a una conclusión que tiene que ver con que no existe lo que alguna vez algunos pensamos, o algunos autores planteaban como el sujeto social de la transformación. Este es un foro para hablar de transformaciones. Cuando pensamos en la transformación social, en estos términos que hablábamos de mayor igualdad, mayor democracia, tenemos que ser conscientes que los sectores sociales concretos pujan, y el Estado es el agente de transformación, la política es la que tiene capacidad de transformación, y el Estado es el único actor que puede ser el que conduzca el proceso de transformación. Ahí hay algunos matices. El tercer punto es uno de esos matices. El Estado solo puede ser transformador si logra transformarse a sí mismo. Y en esa paradoja estamos viviendo en este mismo momento en 2020. Porque no es el Estado de 2019 el que puede detener la pandemia o el que puede abordar y resolver problemas cruciales de nuestro país en todos los términos que estamos hablando y que ya mencionaron las compañeras y compañeros, y que seguramente ahora van a traer nuevamente las compañeras y compañeros que hablen. Pero lo que quiero decir es que el Estado que está abordando las urgencias de la Argentina es un Estado que está empezando a transformarse y que necesitamos seguir transformando si queremos que sea la herramienta de transformación. No es el viejo Estado, el Estado histórico de la Argentina el que puede cumplir esa función. El cuarto punto es que justamente transformar el Estado es construir nuevas capacidades estatales, capacidades de desarrollo, de planificación territorial. Me parece clave esto, con lo que decía Carolina, ¿no? Tiene que haber planificación territorial, tiene que haber una visión territorial del país, capacidades de articulación efectiva entre las jurisdicciones, otro tema que se ve de manera acuciante en sus aspectos enormemente positivos y enormemente dificultosos en los contextos de emergencia. Cuando hablamos del Estado no estamos hablando solo del Estado nacional, estamos hablando de los estados provinciales, estamos hablando de los estados municipales. Para resolver problemas es imprescindible construir articulaciones efectivas entre jurisdicciones. También necesitamos un Estado que tenga capacidad de anticipar problemas y capacidad de generación de igualdad y de, bueno, todas las cuestiones que se vienen planteando, por supuesto, un Estado que tenga capacidades de impartir justicia, porque el Poder Judicial es parte de ese Estado, y creo que ahí se puede entender lo que quería decir antes, que es, solo el Estado puede impartir justicia, pero el Poder Judicial actual es deficitario y por eso es imprescindible abordar una reforma judicial. Quinto punto, creo que acá quiero hacer mucho énfasis en este foro. El Estado no es una entelequia, no es una abstracción, somos nosotros.
Es mucha gente que está participando en este foro y mucha gente que está trabajando en sus municipios, en sus ministerios, en las gobernaciones, mucha gente que está trabajando desde el sector privado con el Estado, desde los movimientos sociales con el Estado, desde el movimiento obrero con el Estado. Es ahora y somos nosotros. Debemos gestionar bajo la idea, las ideas guía de la sociedad que soñamos, no solo en términos éticos, también en términos solidarios, construir equipos de trabajo, construir articulaciones, ahora para que las argentinas y los argentinos vivan mejor. Yo realmente estoy convencido que es este el momento en el cual hay una oportunidad histórica, por todo lo que está sucediendo, de construir ese Estado con capacidad transformadora y de generar esas transformaciones sin mezquindades personales, sin mezquindades del tipo que fuese. Eso es lo mejor que podemos hacer por las argentinas y por los argentinos. El sexto punto es que el Estado solo puede transformarse si construye acuerdos de grandes mayorías con los distintos sectores productivos, sociales, económicos, etc. Transforma el Estado con la sociedad, transforma junto a la sociedad, transforma construyendo junto a la sociedad. O sea, fortaleciendo a la sociedad, no sustituyéndola. Séptimo punto, creo que a veces se plantean discusiones equivocadas entre si es más relevante en contextos de emergencia económica, sanitaria, de crisis global, jerarquizar la gobernabilidad o jerarquizar las transformaciones. Y creo que tenemos que pensar y construir un consenso de que no hay gobernabilidad sin transformaciones y tampoco hay transformaciones sin gobernabilidad. Entonces hay que encontrar justamente la potencia de esos procesos transformadores que den la posibilidad de construir amplias mayorías políticas. Y para terminar, el octavo punto es que si trabajamos desde el Estado o desde la sociedad articulando con el Estado, con las prácticas sociales, políticas, de gestión que debemos a nuestras convicciones, a nuestros valores, a nuestras utopías y a nuestras realidades, yo estoy convencido que podemos empezar a cambiar ahora mismo, entre todas, todos y todes, la historia argentina. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y repito también por el tiempo, que somos muchos y para poder cumplir con todos. Podemos escuchar al Chino Navarro ahora, si está por ahí. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Chino. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos y a todas? Un gusto realmente compartir este panel y toda la actividad de todo el día. Sé del esfuerzo que hicieron los compañeros de Agenda Argentina hace un tiempo atrás, cuando era muy difícil pensar la unidad del movimiento nacional, cuando era muy difícil pensar la posibilidad de que, por una clara presión de los sectores populares y una inteligente decisión de Cristina, se decidió construir una unidad en torno a una candidatura como la de Alberto y la propia Cristina, y conformar una compleja coalición. Mujeres y hombres de Agenda Argentina trabajaban con mucho esfuerzo para confluir, para convocar lo diverso, para reunir lo diferente, que no era fácil tiempo atrás. Y también que valoremos este momento, porque hace un año, más allá de los aniversarios que hoy se cumplen, quizás no hubiésemos imaginado que podíamos estar discutiendo con la pluralidad que expresa la coalición, y que no tiene que asustarnos ni la diversidad, ni las diferencias, ni los matices, porque eso nos enriquece, y en un momento de transición que vive el mundo, que vive la región y que vive Argentina, también el Frente de Todos vive esa transición, y sobre todo el pueblo argentino. La pandemia lo que puso claramente en relieve, y nadie puede ya dudar,
es que el Estado, un Estado que viene en decadencia de hace muchísimo tiempo, que se agravó en los últimos 4 años, muchas veces gestionamos a ciegas, más allá de la buena voluntad, más allá de la entrega, las horas que me consta que compañeras y compañeros le dan, y compañeros le dan a la gestión pública. El IFE es el ejemplo, ¿no? Se pensó 3 millones, se anotaron 12, se pagaron 9. Y muchos de esos 4 que aún no cobraron, no sabemos claramente si les corresponde o no les corresponde. Y yo me encuentro todos los días con ejemplos de personas que aún hoy, si a mí hace 6 meses, en febrero, alguien me hubiese preguntado, me hubiese contado que iba a haber una pandemia de estas características, que íbamos a ingresar a una cuarentena como ingresamos el 19 de marzo, y que íbamos a generar los programas y las acciones, el ATP con millones de trabajadores, 9 millones de IFE, créditos a tasa cero, crédito a 24%, ayuda a pymes, etcétera, etcétera. Y además hubiésemos en los últimos días acordado con los acreedores externos y que no hubiese habido conflictos sociales, yo hubiese dudado y hubiese tenido una mirada mucho más crítica y escéptica de lo que venía. Incluso con algunos que he hablado por febrero y marzo, puedo recordar lo que yo pensaba. Digo esto porque yo valoro todo lo que hemos hecho y creo que hicimos mucho más de lo que pensábamos que podíamos hacer. Pero también ser consciente de lo que no hemos hecho, porque más, hicimos mucho, pero falta muchísimo más. Y quiero dar ejemplos concretos. Una compañía de Los Hornos, Griselda, de la cooperativa Arroyito, entró a la crisis en el 2001, tuvo un plan social, formaron una cooperativa, reciclaban residuos, se enmarcaron en la legalidad, apoyo a la Universidad de La Plata, todo eso se para en el marco de la pandemia y la cuarentena, se reciclan, como reciclaban residuos, se reciclan ellos, empiezan a hacer lavandina, tenían envases, pudieron envasar. Hoy están en posibilidades de producir una lavandina de muy buena calidad, poder venderla, pero las propias trabas del Estado que le exigen a esa cooperativa mal, la paraliza y hoy no la podemos resolver ese problema. O Esther, de un barrio 17 de agosto, entre Lomas de Zamora y Esteban Echeverría, gestionó el IFE y no le salió, porque el domicilio era el de una tía, que reunía requisitos que no le correspondían el IFE, no lo podemos resolver. Digo, no lo podemos porque hay muchas veces yo, compañeros, lo estamos tramitando y no podemos resolverlo. Pablo tiene un local ahí gastronómico, lo cerró en Palermo, clase media. No le salió ATP, ¿por qué? Porque estaba en negro, la mitad de su economía y su actividad es informal. Bueno, nosotros no está previsto esa situación. Tenemos un Estado que funciona para los formales, no para los informales. Tenemos 40% de trabajadores informales. Se le quemó la cocina, el seguro tampoco se le reconoce, cerró, hoy sobrevive como albañil porque algunos vecinos lo ayudan ahí en el barrio. Un empresario gastronómico que tiene 2 o 3 sucursales, una en Pilar y 2 en la ciudad, nunca pudo cobrar ATP por errores del CBU, no se puede resolver. Y siguen los ejemplos, ¿no? Tengamos en cuenta que esos 4 millones de rechazados no sabemos a ciencia cierta, nadie puede decir con precisión si esas personas que no cobran el IFE realmente no lo cobran porque no le corresponde o porque tenemos también nosotros un Excel que lo manejamos en otra dirección, en ayudar, en construir subsidios, políticas para tratar de atemperar la caída. Sabemos que nadie ni con el IFE ni con el ATP se salva, pero por lo menos evitamos que se ahoguen, que puedan estar de pie para cuando venga la pospandemia. Pero estas situaciones críticas hablan que tenemos que reformular este Estado. Un Estado que además nos encontramos con situaciones sorprendentes. En las provincias del norte, cuando uno ve los datos que son nuestros, oficiales, entre el 70 y el 80% de las personas que perciben el IFE pertenecen al plantel de la economía activa y perciben el IFE. Entonces, esto nos da una pauta de todo lo que tenemos que hacer. Las organizaciones sociales están haciendo un censo para encuadrar trabajadores de la economía popular.
ellos calculan que van a llegar a 4 o 5 millones de personas. Hoy han hecho una cantidad mucho menor, se está trabajando mucho. Lo que sorprende es que el 20% de las personas que se van censando no reciben ningún tipo de ayuda. Daniel, que va a hablar después que yo, debe saber con más precisión porque tiene más elementos y sabe más, que más allá del inmenso esfuerzo que estamos haciendo económico desde el Estado, que lo hace el pueblo argentino, los más humildes y los más poderosos, porque esos son los recursos de donde vienen, hay un porcentaje importante que percibe lo que corresponde, hay otro porcentaje que recibe más de lo que corresponde y no sabemos controlarlo, no sabemos cómo resolverlo, y hay un porcentaje que no recibe nada, que son ese 20% que estamos detectando en los censos que no tienen ningún tipo de ayuda. Y esto hay que sumarle un sector, porque el Estado está más preparado para dar respuesta en políticas sociales a los sectores que vienen hundidos ya de los 90, que se terminan de hundir en el 2001, que salen a flote entre el 2003 y 2006, 2007, 2011, y que después entramos en una meseta, donde vivía mucho mejor, pero la pobreza existía. Pero no estamos preparados para ayudar a sectores que estamos hablando de cientos de miles que van a quedar afuera de todo, que son sectores de clase media baja y de clase media. Entonces, esto nos va a obligar a tener un Estado absolutamente diferente. Primer propuesta que hago, que tiene que ser un Estado de cercanía. Yo sí reivindico la informática, la tecnología, todo lo que sirva para optimizar la comunicación y la información. Pero en esta Argentina, absolutamente, donde hay un sector social que está arriba del agua y otro sector que está abajo del agua, para ver lo que está abajo del agua hay que zambullirse abajo del agua. Y eso no se hace con computadora, ni con internet, ni con Zoom. Hay que meterse. El Estado de cercanía implica que alguna vez los máximos responsables del Estado, por lo menos una vez por semana, tenemos que ver de cerca lo que hacemos, lo que decidimos, lo que resolvemos. Porque cuando vemos, entendemos. Muchas veces si nos manejamos por lo que nos dicen, el que fue, el que te contó, la información, la encuesta, los datos, la filmación incluso, no alcanzás a percibir ni el olor, ni ver de cerca a los ojos de esa persona, ni qué pasa en el barrio, ni qué está más allá de la cámara. Un estado de cercanía es imprescindible para salir al día siguiente de la cuarentena, cuando la pandemia baje y tengamos que reconstruir la Argentina. Sería un error gravísimo seguir tomando decisiones a la distancia. Y me consta que muchos ministros y muchos secretarios y el propio presidente trata de estar cerca, hoy por razones obvias, a veces no se puede, por razones hasta incluso de prevención, de distancia social, de cuidarnos de no caer bajo el influjo del virus, pero bajo el influjo no, que nos contagie, que nos enferme. Pero post pandemia, post cuarentena, el estado de cercanía es fundamental. Y cosas que propongo en voz alta, va a hablar después personas que valoro y respeto mucho y que entienden más que yo de economía, como Cecilia, a quien la veo trabajar incansablemente, como Matías, Daniel Arroyo. Necesariamente tenemos que ir a generar trabajo. No cometamos el error de volver a subsidiar planes sociales. Eso no resuelve las enfermedades sociales de un barrio ni de una familia. El trabajo es lo que ordena. Y la economía popular, con el gran esfuerzo que hace Alberto, que hace Santiago, que hace el ministro de Economía, el ministro de Producción, Cecilia, que hace Daniel Arroyo, que me consta, los tironeos y las tensiones cotidianas de todo lo que es atender la política social de la Argentina, requiere tener un ámbito particular, que dependa de desarrollo social o de donde se decida. Pero no se puede atender la economía popular desde agricultura familiar, desde hábitat, desde desarrollo social, todo desparramado. Hay que unir recursos, porque si tenemos inteligencia y audacia, solamente con la obra pública, que ya va a estar en el presupuesto del 2021, si el 40% o el 30% de esa obra pública es de pico y pala, generamos cientos de miles de puestos de trabajo. Y eso no solamente moviliza, sino que contiene y ordena a la sociedad. Y terminando, que debo estar excedido. Es imprescindible que el Estado lo abramos a la sociedad. Ahí sí recurro a los elementos de la tecnología. Que plebiscitemos, digo plebiscitamos entre comillas, ¿no? Que consultemos, que hablemos, que recojamos críticas, propuestas, ideas, miradas críticas, interpelaciones de nuestra sociedad. Porque el Estado se va a recomponer
yo escribí algunas cosas que decía Alejandro, que no vienen al caso, pero yo sigo creyendo que hay un sujeto social que transforma la realidad. No creo que lo haga el Estado sin sujeto social. Y creo que a veces hubo un viejo Estado, yo sé que Alejandro coincide, porque ha escrito al respecto, que hizo funcionar este país distinto, que era el peronismo, aquel estado de bienestar. Pero eso requiere participación. Perón empoderó a los trabajadores. Los sindicatos eran un instrumento de poder. Recuerden esa famosa anécdota de Evita discutiendo con los ferroviarios. Tuvo que ir Evita a discutir. Animémonos a empoderar a los sectores populares. Es la única forma que podemos salir de esta crisis, que es global, que es regional, y que yo sí coincido con Alejandro, que tenemos una oportunidad inédita, a pesar de la gravedad de la pandemia y a pesar de la crisis socioeconómica que vamos a encontrarnos, quizás más grave de lo que nos imaginamos, no en números, cuando veamos de cerca lo que está pasando, que reconstruir la Argentina y en 10 años tener un dígito de pobres. Pero también para esto se requiere, imprescindible para mí, un acuerdo político, económico y social. Y creo que no es casual que hubo una presión popular para construir unidad, que Cristina decidió con inteligencia que sea Alberto, y creo que si alguien puede llevar a la práctica esta política, es Alberto, es Cristina, y muchos actores como Agenda Argentina, pero sobre todo millones de argentinos que cuando hablamos con ellos nos dicen no se peleen, no me importa nada de la política, no sé quién va a ser candidato, quiero laburar, resuélvame los problemas. Esa es la obligación de la política. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante. Les recordamos a todos y todas los que nos están siguiendo por YouTube que pueden mandar preguntas para el final del panel. Damos paso ahora a la licenciada Cecilia Todesca Bocco, que es vicejefa de gabinete y una de las mentes más lúcidas en temas de economía, así que esperamos aprovecharle, que la aprovechen todos aquellos que nos están escuchando por YouTube. Hola, buenas tardes a todos mis compañeros, mis compañeras de panel. Es muy interesante estar acá, escucharlos. También saludo a todos los que nos están escuchando, a quienes por obvios motivos no veo, pero supongo que están por ahí. El estado que se viene. Yo creo que la crisis provocada por la pandemia manifestó dos cosas. Que el rol del Estado era absolutamente fundamental, contrario a una tendencia que veníamos experimentando durante por lo menos los últimos 30 años, donde el Estado fue siendo corrido de distintos aspectos de la vida común, porque allí era mejor que estuviese el Estado y que estuviera la iniciativa privada, y en la medida de lo posible, con la menor cantidad de regulación posible. Venimos de eso, no solo en la Argentina, que además tuvo momentos muy a contrapelo de esto que estoy diciendo, sino en general en el mundo. Y la segunda cuestión que descubrimos es que había margen para que la política fiscal tomara impulso. Es decir, se podía gastar plata, lo voy a decir así para que se entienda. Entonces, ¿qué nos espera en la pospandemia? Bueno, lo que nos esperan muchas cosas, y muchas de ellas, mi compañero Chino Navarro, que siempre te toca la puerta y te viene a reclamar cosas concretas y lo bien que hace, nos esperan muchas cosas. Pero nos espera básicamente una contraofensiva, voy a usar esta palabra, en la pospandemia, que es, bueno, listo. Ahora volvemos el genio adentro de la botella, ¿no? Es decir, el Estado se repliega, no hay margen para hacer en realidad ningún tipo de transformación. Y si ustedes prestan atención y empiezan a ver los programas de televisión, yo por lo menos ayer escuché, entre los últimos 2 o 3 días, escuché a 2 o 3 colegas, economistas, mujeres, hombres, diciendo, bueno, ahora lo que se va a ver es la consolidación fiscal. O sea, ahora vamos a ver si el gobierno puede volver a meter el genio adentro de la botella. Y de eso dependerá si este país puede resurgir o no. Bueno, nosotros tenemos una visión completamente distinta de esto, pero no porque no haya límites. Y aquí es donde está el truco, digamos. Nosotros necesitamos entender que tenemos restricciones y necesitamos construir las políticas y las herramientas que nos permitan trabajar sobre esas restricciones e ir empujando el límite de lo posible. Este trabajo
tiene básicamente dos aspectos, uno de índole política y otro de índole técnica. El primer paso para poder ampliar el margen de maniobra en un país, en cualquier país, pero en un país en desarrollo más todavía, es generar un consenso político en torno a esto. Es decir, elegimos ciertas transformaciones, elegimos ciertos objetivos y estamos en condiciones de trabajar todos y todas juntos para cumplir esos objetivos. Y luego hay cuestiones técnicas que tampoco pueden ser dejadas de lado ni son fáciles de cumplir, como otra vez bien señala el chino. Aún con programas de gran escala como han sido el ATP y el IFE, en ningún momento nosotros hemos dicho que hemos llegado a todos y todas y que hemos podido compensar el enorme golpe que ha significado que nos llegara esta pandemia y que tuviéramos que quedarnos en casa y controlar la circulación de las personas. Y esto en algunos casos es absolutamente dramático y también lo sabemos. Entonces vuelvo, ¿cuáles son esas condiciones de posibilidad? Para mí son esas dos, la política y la técnica. Y quisiera dar dos ejemplos de la economía porque son los que me vienen más rápido a la cabeza. La regulación del mercado cambiario y la cuenta capital. Esto quiere decir, para los que no son economistas, cómo funciona el mercado de dólares, qué regulaciones le ponemos al mercado cambiario y qué regulaciones ponemos para la entrada y la salida de divisas del país. Nosotros tenemos que poder explicar cabalmente que si la Argentina no regula su mercado cambiario y no regula la cuenta capital, no hay ninguna posibilidad de estabilizar la macroeconomía y plantear un programa de desarrollo. Nosotros lo tenemos que poder explicar. Y los sectores productivos nos lo tienen que pedir a gritos. Yo cada vez que voy a una reunión donde hay empresarios y empiezan con sus aseveraciones contrarias al cepo, voy a usar las palabras que usa todo el mundo para que todos nos entendamos, yo digo, bueno, si no entendiste eso, no entendiste nada. Pero el problema no es que lo hayan entendido solamente o no, es que nosotros tenemos que poder explicarlo. A cada laburante, a cada mujer que trabaja, a cada empresaria, a cada empresario, se le tiene que jugar en esto algo propio. Y esto es un trabajo político, y luego es un trabajo técnico. ¿Cuáles son esas regulaciones que no son las mismas en todos los momentos, que tienen que ir cambiando, que cuando vos metés una regulación generás otros problemas, esos problemas impactan diferente en la sociedad, entonces vos tenés que ir calibrando? Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es el esquema tributario. Respecto a la regulación del mercado cambiario, esas son las condiciones para desarrollar un mercado de ahorro y de inversión en pesos. Entonces es fundamental para el desarrollo argentino. No es solo, digamos, eso está absolutamente vinculado con cómo el excedente en Argentina se distribuye luego, digamos. Y el esquema tributario también es otro ejemplo en el que se produce algo parecido. Necesitamos un esquema tributario más progresivo y que genere incentivos para la producción. Bueno, necesitamos consensos en torno a esto. Porque otra vez, cuando nosotros tenemos reuniones con los empresarios y las empresarias, lo primero que aparece es, bueno, bajen todos los impuestos, regulen el mercado de trabajo y esto va a funcionar. Bueno, ahora no lo dicen tan así porque como tenemos muy cerca la experiencia de Macri, entonces se cuidan un poquito, pero solo un poquito, y vuelven a plantear exactamente lo mismo. Y ahí otra vez nosotros sabemos que cuando vos debilitas al Estado porque le quitas ingresos, porque le bajás los impuestos a los sectores más concentrados de la economía, como hizo Macri con los bienes personales y las retenciones, lo que haces es desfinanciar al Estado. Entonces, uno de los músculos que tiene el Estado, que es la política fiscal, va para atrás, porque primero aumenta el déficit y después el mismo Estado se da vuelta y dice yo no puedo financiar esto, entonces corto gasto en educación, gasto en ciencia y tecnología, en salud, en apoyo a la producción. Entonces ahí también tenemos que lograr un consenso. Si no logramos, si cada vez que se entrevista a una persona en un programa radial dice, bueno, acá el problema son los impuestos, bueno, tenemos un problema político.
Y tenemos que trabajar con esto. Y nosotros tenemos la responsabilidad de tener que poder explicar y que se entienda lo que estamos haciendo. Entonces, con esto termino. El Estado que se viene es el Estado que, como han dicho mis compañeros previamente, es el Estado que nosotros vamos a poder construir. Es un Estado que tiene que estar, por supuesto, más coordinado, es un Estado que no puede tener compartimentos estancos, que necesita desarrollar políticas mucho más precisas. Es todo eso, pero es también un ejercicio de índole política. Es poner los objetivos y charlar con todos y con todas para tratar de arrastrar a la mayor cantidad de gente posible hacia esos objetivos. Porque si no va a ser imposible transformar. Y nos tenemos que correr de los lugares comunes que repetimos una y mil veces. Para mí, lo que vamos a enfrentar a la salida de la pandemia es esto, bueno, ahora volvamos a la normalidad. ¿No? ¿Qué normalidad? Bueno, una normalidad que nos excede, una normalidad que no queremos, una normalidad donde no vamos a encontrar ninguna de las soluciones a los miles de problemas que tenemos. Hay una cuota de creatividad y hay una cuota de empuje, potencia política que necesitamos desarrollar. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, vamos hablando de Estado y hablamos de economía, sociedad, poder. Creo que estamos avanzando mucho. Le doy la palabra entonces a nuestro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un inmenso gusto estar acá. Agradecer a Agenda Argentina, a todos quienes han organizado. Un honor estar en este panel con tantas personas que tienen ideas bien interesantes y creo complementarias, seguramente entre todos los que vamos viendo el Estado que viene. Yo me voy a concentrar en el tema social. Voy a dedicarle solo 2 minutos a qué es el Estado hoy en materia social y voy a tratar de plantear el resto del tiempo los desafíos, lo que yo entiendo que es el Estado que tenemos que construir, el Estado que viene. En esencia, hoy la política social es 90% asistencia alimentaria, 10% trabajo. Si uno tuviera que decirlo muy brutalmente, esa es hoy la foto de qué es el Estado en materia social. Nosotros, previo a la pandemia, teníamos una hoja de ruta. La hoja de ruta era primero parar de caer y después reconstruir. Y ese parar de caer tenía varios componentes, pero uno, el más importante, que era Argentina contra el hambre, y de ahí surge la tarjeta alimentaria, como una base, como una idea de parar la caída, resolver, poner un piso a la caída, atender la problemática del hambre y después empezar a reconstruir. Esa era la hoja de ruta que teníamos previo a la pandemia. Yo durante varios años anteriores, de todos los datos macroeconómicos y microeconómicos, seguía uno, que era el consumo de leche. Y veía que todos los meses bajaba el consumo de leche y decía, esto es imposible, no se para nunca la caída, tenemos que parar la caída. Esa idea fue Argentina contra el hambre y en esencia el instrumento, la tarjeta alimentaria que llegó a 1,5 millones de familias. Terminando esa etapa y empezando las siguientes, la pandemia toma un lugar central y cambian los ejes. Ahí la política social, el Ministerio de Desarrollo Social, gira sobre la asistencia alimentaria. En esencia, para decirlo muy rápidamente e ir al estado que viene, previo a la pandemia había 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria, hoy hay 11 millones de personas. Previo a la pandemia teníamos 40% de pobreza general, 50% de pobreza en los niños y 40% de trabajo informal, los 3 datos que a mí me parecen más relevantes. Ha habido un gran dispositivo de atención del Estado, lo han planteado todos, no necesito reiterarlo, está claro que el IFE ha generado y ha extendido de manera muy grande la cobertura de 9 millones de familias, más el ATP, más la asistencia alimentaria. Hoy, ¿quiénes reciben asistencia alimentaria? 4 realidades distintas. Los que ya estaban, que podemos hablar de pobreza estructural, los que hacían changas se quedaron sin changas, el que hacía changas y muy eventualmente algún viernes estaba en un comedor. Un sector informal e integrado, el gasista, el plomero, el que hace Durlock, que se quedó sin ingresos y que fue un comedor, un merendero, y una parte que marca también los límites de la formalidad y la informalidad, y hay gente que tiene trabajo formal, que tiene recibo de sueldo y también está en los comedores, porque no le alcanza. Eso marca varias cosas. Una importante es que las fronteras de lo formal y lo informal en lo laboral son relativas y en lo social son más relativas, y que eso pasa a ser una oportunidad para poder construir. Hemos demostrado, me parece a mí, estar a la altura para girar
y generar asistencia alimentaria para 11 millones de argentinos. El Estado, pero el Estado más la red social. La red social de Argentina de verdad es significativa. Son las organizaciones sociales, son las iglesias, son las escuelas, son un montón de gente que le está poniendo el cuerpo y trabajando. De hecho, creo yo que están cambiando los liderazgos en Argentina. Los microliderazgos. Se está generando una nueva generación de líderes que son la gente que fue a hacer algo. Fue al comedor, fue al merendero, fue a la olla popular. Esas personas que estaban en la casa y hoy están en algún lado poniéndole el cuerpo, no tengo duda que no se van a volver a la casa. Van a estar en la cooperadora de la escuela, van a estar en la política, van a estar en la sociedad de fomento, van a estar en algún lugar. Está cambiando, a mi modo de ver, la composición social y los liderazgos, como sucedió en el 2001, que surgieron nuevos liderazgos, nuevas maneras. A mí me parece que hoy también está pasando eso. El Estado que viene. Básicamente, yo creo que la política social tiene 3 ejes centrales en el Estado que viene. Trabajo, ingresos, acceso a los servicios básicos. Para mí esos 3 ejes derivan luego en otras acciones. Entonces yo creo siempre que la política pública tiene una variable independiente y variables dependientes. Algo que es lo central que hay que hacer y que el resto se va a ir acomodando a ese. Para mí hay 3 ejes centrales. Uno es trabajo. Lo que hemos puesto en marcha, en esencia, es el plan Potenciar Trabajo. No quisiera ser larguero con eso, pero en esencia vemos la creación de trabajo, mano de obra intensiva, desde abajo, desde la economía popular, desde lo que le llaman como pueden, en 5 sectores productivos. En la construcción, vereda, vivienda, infraestructura básica, en la producción de alimentos, en la actividad textil, en lo que tiene que ver con la economía del cuidado, muchas personas, muchos de acá conocen bien, que cuidan personas. Creo yo que va a ser una de las demandas laborales más grandes, de cuidado comunitario, cuidado individual, y en el reciclado. En esos 5 sectores vemos la mano de obra intensiva. Yo veo la política social, la economía desde abajo, no desde la macro, sino desde abajo. Y lo mano de obra intensiva se llama planes sociales, que en esencia son personas que cobran la mitad del salario mínimo. Generamos un sistema de vinculación con el trabajo, armamos un sistema de transferencia de fondos a provincias y municipios para máquinas y herramientas para poner en marcha esas líneas de trabajo. Un sistema de crédito no bancario, partiendo de la base que hay una parte significativa de Argentina que está fuera de los bancos, para máquinas y herramientas, que va desde lo chiquitito, desde que el carpintero tenga una sierra circular, hasta lo grande, hasta las empresas recuperadas. Y un registro, que es lo que se refería recién el chino, un registro de trabajadores de la economía popular, que tiene varios componentes. Uno importante es articular lo formal y lo informal, que alguien tenga factura, sea monotributista social y otras categorías que se han creado también, esté exento de pago durante 2 años y pueda articularse con el mundo del trabajo, producir y vender. Ahí hay una primera composición. El objetivo es crear 300.000 puestos de trabajo. Desde ese esquema, partiendo de la base que no es 300.000 puestos de trabajo de cero, que hay un montón de gente que está haciendo y que está trabajando y que está generando actividades, y es generar, aumentar los ingresos, articular con crédito, fomentar lo que llamamos desarrollo local. El plan Potenciar Trabajo técnicamente se llama de desarrollo local e inclusión productiva. Para nosotros el eje es desarrollo local, reconstruir desde abajo en un país que tiene 6.000 kilómetros de distancia, 2.200 municipios. Ahí hay una dimensión. Hay una segunda dimensión que son los ingresos. Está claro que el problema de ingresos en Argentina, en América Latina, a diferencia de los modelos europeos, donde el debate es el ingreso. Nosotros tenemos un problema de ingresos, porque tenemos un problema de trabajo y de acceso a los servicios básicos. Está claro que el IFE ha sostenido gran parte de la situación, y un debate sobre un ingreso de base, un mecanismo que genere y sostenga parte de los ingresos asociados al trabajo y a la capacitación laboral. Para nosotros, trabajo es trabajar. Trabajo es capacitarse para el trabajo. Trabajo es terminar la escuela secundaria para poder entrar. Esos 3 componentes forman parte del mundo del trabajo. Y ahí, un solo comentario diría, las personas que hoy están fuera del mercado laboral, o que están en situación muy crítica, o que están bajo planes sociales, se podrían dividir en 3 realidades. Una parte, si la economía crece, automáticamente entran. No tienen problemas de capacitación, tienen problemas de mercado. Una segunda parte, aunque la economía vuele, no van a entrar. Requieren capacitación, acompañamiento, una red de tutores. Y una tercera parte más lejos del mundo laboral, sin secundaria completa, con problemas de salud, de adicción, que hay que ir generando. En ese proceso, un ingreso de base y plan Potenciar Trabajo articulan los mecanismos para ir vinculándose con el trabajo. La tercera pata tiene que ver con la urbanización de los 4.000 barrios donde viven 4 millones de argentinos. Y algo que he demostrado en la pandemia es que hay una parte de los argentinos que viven en el siglo XIX.
en situación de hacinamiento, sin agua, sin servicios básicos. Es un cambio estructural profundo a 10 años, pero que tenemos que empezar ahora de a 400 barrios. Y claramente eso es una obligación, es generar mecanismos para la urbanización. Es el derecho al hábitat. El hábitat es piso de material, espacios públicos, asfalto, pero es además un gran plan de empleo. Esos 3 ejes, a mi modo de ver, forman parte del eje central del Estado que viene en política social. De ahí se desprende un gran programa para jóvenes y políticas para jóvenes, acciones específicas como estamos encarando con las personas en situación de adicción, todo el tema de la nueva ruralidad y lo que hace a las localidades de menos de 2.000 habitantes y mecanismos de articulación por ese lado. Siempre lo hablo desde lo social, siempre mirándolo desde abajo. De ahí también viene una temática muy fuerte en la Argentina, que es la situación de las comunidades indígenas, que están en situación de extremísima pobreza y que la pandemia las hizo retroceder 5 escalones más. Pero yo diría que el Estado que viene tiene que tener 3 pilares fuertes. En mi mirada puede haber varios más, pero tiene que tener pilares fuertes y elementos que compensen y que construyan y reconstruyan la política, en este caso la política social. 2 minutos más y cumplo con el horario. Diría 3 cuestiones, quisiera decir, más conceptuales. 1 es tiempo de cambios estructurales. El deterioro social es importante, es muy fuerte el apoyo que ha dado el Estado y muy fuerte la situación de deterioro social. No se sale con pequeños programas, con líneas específicas, con cambios estructurales. Si algo tiene de bueno la pandemia es que nos obliga a todos a hacer cambios estructurales profundos. No un programa más, no una línea más, cambios estructurales profundos. Estos 3 que yo estoy marcando combinan derechos y movimiento económico. Un ingreso de base combina el derecho al ingreso y consumo. La urbanización claramente combina el derecho al hábitat y movimiento económico. Creo que es tiempo de combinar ambos aspectos y no me voy a extender con las otras cuestiones que van alrededor, pero van por la misma situación. Primero, la obligación de hacer cambios estructurales profundos. Se sale con cambios para dar vuelta en serio de verdad a esta situación. Segundo, con un Estado más articulado. Y a mí me parece que realmente es un gobierno que ha articulado mucho de manera horizontal y de manera vertical. De manera horizontal, entre varios ministerios, entre varias áreas, no es tan común. Yo siempre, cuando analizaba la política social, pensaba, Uruguay es el mundo del gabinete social, de la articulación, y la Argentina no. La verdad que se ha articulado mucho, y creo que en ese punto hay mucho por hacer, pero hay. Y también una articulación vertical, nación, provincia, municipio. No hay manera de construir, reconstruir política social desde ese lado. Creo en ese sentido que hay varias cuestiones, que la política social tiene un rol de coordinación de muchas de las cuestiones que se resuelven en otros lugares, pero creo que hemos hecho avances, que hay mucho para hacer, pero que hemos hecho avances en la articulación. Y por último, el tercer punto, y con eso sí planteo, termino, es el Estado que viene, a mi modo de ver, tiene una tarea, que es reconstruir la movilidad social ascendente. La tarea que tenemos es que alguien sepa cómo hace para que le vaya bien en Argentina. ¿Y qué tiene que hacer alguien para que le vaya bien? Estudiar y trabajar. Con lo cual, consolidar mecanismos que tienen que ver con lo educativo, y no estoy tomando acá, y con la reconstrucción del trabajo desde abajo. Esa es mi mirada. Creo que tenemos una gran oportunidad. Creo que tenemos realmente todas las condiciones para hacerlo, que se ha avanzado mucho en el plano de la gestión, que hemos demostrado estar a la altura para atender una situación muy crítica. Tenemos que demostrar y estar a la altura para un cambio estructural profundo. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Venimos con una puntualidad casi suiza, les diré. Y hablando de ampliar derechos y de cambios profundos en la sociedad, es un placer para mí darle la palabra a la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, quien está al frente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Eli, el piso es tuyo. Gracias, Sergio. Gracias a Agenda Argentina por la invitación. Es un placer estar con todos mis compañeros compartiendo el panel, que sobre todo nos permite pensar, ¿no? Poder parar y pensar que en la gestión todos sabemos que a veces es un tanto difícil. Y la pregunta sobre el Estado que viene tiene parte de una premisa que no está dicha, pero que es implícita, es que necesitamos otro Estado, digamos, ¿no? Porque si no lo necesitáramos, no estaría la pregunta, sería el mismo Estado con el que venimos lidiando hace décadas o hace siglos. Entonces, me parece que lo que nos permitió la pandemia del COVID es que se visibilizaron
varias cuestiones. Primero, que habitamos como normal o como natural un sistema que alcanzó niveles atroces de desigualdad, de exclusión, de odio, de discriminación. Hizo mucho más evidente algo que los movimientos populares, el feminismo, los ambientalismos militantes veníamos diciendo, que es que efectivamente el capitalismo propone un lucro empresario por encima de cualquier cosa, incluso por encima de la vida, ¿no? No es exagerado decir que si no ponemos un freno vamos directo hacia una destrucción del planeta y de la humanidad. No soy catastrófica en lo más mínimo, sino creo que soy realista. Porque partimos, algo que se dijo, creo, al comienzo, que por más que sea una obviedad, es que los enormes niveles de desigualdad son fenómenos políticos. La desigualdad no es un fenómeno natural. Entonces, partiendo de esa premisa, es que tenemos una obligación de repensar, y por eso creo que la pregunta es una pregunta correcta, primero. En segundo lugar, me parece que al atravesar de modo global, mundial, el COVID, también quedó cristalizado, por un lado, como dijo tanto Ceci como Alejandro, la importancia del Estado, ¿no? Revalorizar la intervención estatal. Y también para mí quedó cristalizado algún tipo de fragilidad social o comunitaria frente a ciertos tipos de liderazgos, es decir, los estados intervinieron de un modo o de otro, todos los estados de todos los países. Ahora, hubo claramente también ciertos liderazgos de cómo se condujo o cómo se gestionó, cómo se gestiona la pandemia, que pone en tensión para mí estos modelos de representación, no casualmente, entiendo yo, centralmente por varones heterosexuales, prepotentes, con discriminadores, como algunos de los que han tocado a lo largo del planeta. Y esto me lleva a mí a un tercer elemento que me parece que es importante, que también la pandemia puso en un primer plano a los cuidados. Hizo una mención recién Daniel, las tareas, los trabajos de cuidado como nunca antes, tareas, como sabemos, históricamente feminizadas y por lo tanto desvalorizadas social y económicamente, degradadas dentro de un sistema a labores de segunda o de tercera categoría, no solamente en términos de sanidad pública, asistencia a los más vulnerables, tareas de cuidado en el hogar, tareas de cuidado comunitarias. Y de hecho, creo que la revalorización de la intervención estatal, a la que creo que todos estamos mencionando de algún modo u otro, en realidad es la revalorización de un tipo de intervención estatal, que justamente es esa intervención estatal que está asociada a los cuidados de las personas y de la salud, a la preservación de la vida. Esa es la intervención que efectivamente ponemos en valor en este contexto, porque, como dije antes, siempre hay un Estado, digamos, ¿no? Como decíamos antes, en el neoliberalismo el Estado también tiene una función que es facilitar, acelerar la acumulación del capital y reprimir, para mí, las demandas de los excluidos, pero también está presente. La pandemia que estamos atravesando, efectivamente pone en crisis todas estas cuestiones y las dejan de un modo muy particular, absolutamente cristalizados. Entonces, creo que el COVID puede ser una advertencia y puede ser una oportunidad en medio de esta crisis. Parece evidente que no podemos seguir viviendo y reproduciendo la vida como hasta ahora, esta idea de la nueva normalidad o de volver a la normalidad, a una normalidad que en definitiva en términos mundiales nos trajo hasta aquí, ¿no? Nos trajo hasta acá, a estos mismos problemas. Y tenemos la oportunidad, que es lo que todos rescatamos, de poder salir de esta crisis mejores. Y digo esto porque es una oportunidad, porque no indica que necesariamente vayamos a salir mejores. Entonces hay que hacer un trabajo y preguntarse no solamente, digamos, quiénes pagan el costo de esta crisis, o cuál, digamos, cómo, no, digamos, o el impacto de la crisis si va a salir del mismo modo para todos y para todas. En este sentido, me parece que hay como tendencias contradictorias y que también hay que ponerlas en juego, en la mesa. Por un lado, me parece que se legitiman gobiernos como el de Argentina, como el nuestro, porque ha llevado adelante una gestión de la crisis poniendo en valor la vida, en la centralidad de la política a la vida, pero también hay que decir que la intervención estatal también se juega en otros sentidos, en particular a veces vinculados al control de los cuerpos y de los territorios, que también es algo que tenemos que tener muy presente
para el Estado que se viene. Ese disciplinamiento que a veces incluso es social, son los hechos de falta de solidaridad que hemos visto en algunos ámbitos en donde había un trabajador esencial o una trabajadora esencial, son algunas emergentes vinculados a violencias institucionales, como lo explica Sabina en estos días, entre otras cuestiones. Y acá es donde la intervención política, y acá retomo lo que dijo Cecilia, la intervención política es absolutamente central. La disputa política importa, es vital, según cuál sea la correlación de fuerzas y la inteligencia. Tomé nota de lo que dijo Alejandro, ¿no? La posibilidad de el Estado solamente puede ser transformador si logramos transformar al mismo Estado, y que quienes tenemos la obligación de transformar el Estado, más allá de la discusión si el sujeto político o no, como garante de las transformaciones, efectivamente somos nosotros y nosotras, digamos, quienes efectivamente en carne y hueso llevamos adelante, le damos carne al Estado. Entonces creo que la correlación de fuerzas se construye, y esto es una de las tareas que para mí son esenciales para poder pensar el Estado que se viene de acá en adelante. No tengo duda de que los tiempos que van a venir son difíciles en todo el mundo. Creo que se impone necesariamente discutir todo, y tenemos la oportunidad de discutir todo, por eso creo que este encuentro, no solo digamos, todo este encuentro que nos permite pensar es fundamental. Porque además hay que ser conscientes que se rediscute o se discute todo por izquierda y por derecha. Y esto está a las vistas en el mapa mundial, cómo está distribuido, qué es lo que está pasando con los emergentes de la derecha en ciertos países de Europa, también en nuestra región, y es por eso que necesitamos claramente pensar en un consenso progresista, en un consenso popular, en un consenso que yo entiendo que tiene que ser feminista de esta crisis, poniendo centralmente a la vida en el centro. Y estoy convencida, digo, en este sentido, que también es importante que nosotros y nosotras podamos mostrar, poner en juego que hay un proyecto que implica una salida distinta. Y digo esto en términos de que no hay nada más potente, en términos de los sujetos políticos, no hay nada más potente que un movimiento popular cuando cree y abraza un sueño, ¿no? Cuando se enarbola en un proyecto. Y ahí es donde yo creo que en estas transformaciones que necesitamos, que fueron enunciadas, el feminismo puede y tiene que hacer un aporte absolutamente sustantivo, primero porque el feminismo popular es necesariamente antineoliberal, porque una vez que se evidencian esas violencias que son estructurales, que son las violencias vinculadas a los géneros, te lleva de forma inmediata a cuestionar el sistema en general, que discrimina, que segrega, no solo en razones de género, sino racialmente, en términos de clase, puede cuestionar el modelo de producción, el modelo de desarrollo, el tipo de Estado, las lógicas de poder, pensar la función pública desde la cercanía, que es algo que el chino también hacía mención de la importancia de qué era lo que se venía, y la idea de la cercanía, un Estado que piensa la función pública desde el cuidado, desde la empatía. Creo efectivamente que el feminismo popular promueve una transformación radical de las estructuras sociales y de la vida cotidiana, y por eso entiendo que todo esto nos tiene que invitar a pensar cómo esto se expresa en diálogos y en tensiones entre un proyecto emancipador, un proyecto de transformaciones radicales, un proyecto político de ampliación de derechos, como todos y todas nosotras entendemos que tenemos que llevar adelante. Para no pasarme mucho del tiempo, solamente decir que me parece que efectivamente la invitación a pensarnos de manera colectiva es esencial, es pensar que no vamos hacia una nueva normalidad, sino a una normalidad distinta, que podamos trabajar para poner al Estado en su rol de garante de justicia social. A la justicia social yo no tengo ninguna duda en el centro de la organización de los cuidados, y a los cuidados en el centro de la vida, y la vida en el centro mismo de la economía, que creo que es uno de los rasgos distintivos que estamos poniendo en juego hoy en nuestro gobierno, y que creo que tiene que ser una guía y un faro para todas las políticas que llevemos de acá en adelante. Así que muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth. Le voy a dar paso al último expositor de este panel sobre el Estado que viene. Es el doctor Matías Culfas, es ministro de Desarrollo Productivo. Matías. Gracias, Nico. Bueno, un gusto estar con ustedes esta tarde en esta nueva propuesta de Agenda Argentina. Y bueno, muy contento porque, bueno, Agenda Argentina nació hace algún tiempo, como la fusión, o bueno, la sumatoria de diferentes grupos, el grupo Callao y muchos grupos en los que estábamos participando, así que bueno, es un gusto y ojalá este tipo de actividades las podamos hacer más seguido y podamos fortalecer el intercambio, muy importante. Bueno, el Estado que viene, a mí me gustaría arrancar hablando un poquito de dónde estamos parados, el Estado presente, el Estado actual y ahí ir avanzando hacia el Estado que viene. Sobre de dónde venimos, creo que ya se ha hablado demasiado en nuestro país, creo que hay mucho consenso, por lo menos en este panel, así que me gustaría arrancar de dónde estamos parados. Creo que es un Estado que ha mostrado una gran capacidad de reacción frente a un fenómeno inédito a nivel internacional como es la pandemia del coronavirus. Yo a veces hago un breve repaso porque por ahí a veces naturalizamos lo que ha ocurrido y creo que hacemos mal naturalizando el paquete de apoyo tan importante que hemos implementado. Y lo digo porque cuando nos retrotraemos al 20 de marzo, los últimos días del mes de marzo, hace muy pocos meses, creo que vale la pena repasar qué es lo que estaba pasando y qué es lo que se decía, los riesgos de los cuales se hablaba que corríamos, de la posibilidad, recuerdo lo que se decía, ¿no? Riesgo de desabastecimiento, porque llegaban las imágenes de Europa, ¿no? De supermercados con las góndolas vacías o semivacías, y pensaban, bueno, si pasó en Europa, lo que nos espera acá, de aumentos, retroalimentación de la inflación, de empresas cerrándose en ningún tipo de apoyaturas, de caídas drásticas en los niveles de empleo, de problemas sociales graves en los barrios populares. Bueno, todo esto es lo que se decía o lo que se evaluaba como peligros serios a fines de marzo, y creo que vale la pena mencionar que nada de esto ocurrió. Ocurrieron cosas sin duda delicadas porque es una situación grave a nivel internacional, porque el daño existe, no hay ninguna duda, pero también tenemos que destacar que el 20 de marzo se inició la pandemia, el 23 de marzo ya teníamos el decreto del IFE realizado, y a los pocos días se empezó a pagar el IFE, y la ayuda social se multiplicó, y llegaron alimentos a los barrios populares. Y a los pocos días, cuando vimos que la pandemia se iba a extender, que íbamos a necesitar más tiempo, dijimos, vamos a lanzar el ATP, lancemos un paquete específicamente vinculado al trabajo y la producción, y en muy pocas semanas teníamos diseñado e implementado el sistema, y a principios del mes de mayo ya se estaba pagando la mitad de los salarios, y esto llegó a la mitad del empleo asalariado del sector privado de la Argentina, y la mitad de las empresas, su gran mayoría, 99%, empresas micro, pequeñas y medianas. Y también a los pocos días empezábamos diciendo tenemos que redoblar el esfuerzo financiero, generar fuentes de financiamiento, y el Banco Central estuvo a la altura, dispuso mecanismos regulatorios para generar mayor inyección de liquidez. Los bancos primero como que no querían, como que se hacían los distraídos, pero con una acción coordinada, conjunta, y bueno, generando una fuerte regulación e instrumentos adicionales, como un fondo de garantías para las pymes. En muy pocas semanas se dispusieron 250.000 millones de pesos de financiamiento al sector de las empresas micro, pequeñas y medianas, en un país que venía de una reducción real del 50% del crédito a la producción. Esto es lo que generó el gobierno de Mauricio Macri en sus últimos 2 años, y en muy pocas semanas, insisto, esto se pudo revertir. Yo lo quiero remarcar porque, recuerdo, ¿no? Al principio eran todos estos riesgos que no existieron, no hubo desabastecimiento en el supermercado, más allá de faltantes puntuales que rápidamente fueron recuperados. Tuvimos en el primer semestre una inflación anualizada que fue la mitad del año pasado, cuando el año pasado estábamos con políticas monetarias contractivas que supuestamente eran lo que generaban la baja en inflación y generaban el efecto contrario, la mayor inflación desde 1991, la bajamos significativamente. Y de manera más amplia, y en esto planteo un pequeño matiz con lo que decía el Chino,
el 91% de los hogares de la Argentina en esta pandemia ha recibido algún tipo de ingreso por parte del Estado, ya sea porque o bien hay empleados públicos que siguieron cobrando, por los 3 millones de salarios complementarios, por los casi 9 millones de ingresos familiares de emergencia, por la ayuda social, por el refuerzo a UH, y por toda una ayuda que representó 4,85% del producto, 1,3 billones de pesos inyectados en recursos en muy poco tiempo, insisto, ¿no? Primero no había ayuda, después la ayuda es poca, es pólvora mojada. Estoy reflejando frases que se escuchaban a fines de marzo, en el mes de abril, que era poco, que era insuficiente, y después empezaron, bueno, no la cobra demasiado, no es demasiado esto, esta empresa está bien que la cobre. Bueno, quiero decir, pasamos rápidamente de eso también como para ser conscientes de la relación que existe en algunos sectores respecto al Estado y también de cómo podemos tener presentes estas dificultades para plantearlas hacia el futuro. Dicho esto, un Estado que creo que ha tenido una gran capacidad de reacción, con limitaciones, no tengo dudas. Lo que dice el chino, no tengo dudas que seguramente existen casos donde, de hecho trabajamos todos los días con Cecilia, con el propio chino, con Daniel, estamos todos los días viendo casos puntuales, problemas específicos, porque parte de nuestra tarea es tarea militante, la tomamos de manera militante, no somos burócratas, sino que trabajamos con la cabeza, con nuestra formación, con nuestra mirada política y también con el corazón. Esto que es un tema que me parece sumamente importante, nunca perder esta multiplicidad, esta diversidad de enfoques. Y hablando del Estado que viene, ahí sí, no tengo ningún matiz con el chino, al contrario, planteo una absoluta coincidencia. El Estado que viene es el Estado que tiene que reconstruir la matriz productiva y generar empleo. Este es el gran desafío de la Argentina, que hace rato que Argentina tiene un problema de empleo. Hemos generado un mecanismo de contención, si miraba recién los datos, Argentina perdió aproximadamente 2,5% del empleo entre febrero y mayo. Brasil perdió el triple, 7,5%, Chile el 8%, Estados Unidos el 12%. Claramente hemos sido muy exitosos en contener empleo y en contener producción. Por supuesto que cuando miramos locales vacíos, fábricas cerradas, nos angustiamos, pero no dejemos de ver también la otra mitad del vaso, que es lo que hemos logrado contener en este periodo. Hacia adelante, entonces, desarrollo productivo, generación de empleo genuino, las transiciones de las que hablaba Daniel, cómo ir transformando programas sociales en programas productivos, cómo ir generando, en todo caso, una transformación que en el extremo haga que todo el presupuesto que maneja Daniel lo empiece a manejar el Ministerio de Desarrollo Productivo. Ojalá algún día lo logremos, porque los países industrializados, los países desarrollados, les quiero decir, no se han desarrollado bajando impuestos, como se suele decir en algunos lugares. Lo han logrado en base a políticas industriales, gastan fortunas de plata. Yo los invito a que alguna vez revisen la vasta literatura que hay, lo que está gastando hoy el mundo desarrollado, los países europeos, Estados Unidos, los países asiáticos, en políticas industriales 4.0, en desarrollo tecnológico, son fortunas, y lo hacen sin ningún pudor. Después parece que si lo hacemos acá está mal, pero en el mundo desarrollado esto es así, hay desafíos permanentes, y me gustaría referirme por lo menos a 4 o 5 desafíos de manera muy breve. El primero tiene que ver con cómo tratamos la cuestión de los recursos naturales. Y pienso que Argentina tiene que dar pasos mucho más significativos en 2 direcciones. Uno es en generar los entramados productivos que hagan que nos apropiemos de la renta de los recursos naturales, y esto significa pactos productivos con diferentes sectores económicos y sociales, poder generar nuevos paquetes tecnológicos, que esa tecnología se desarrolle en el país y genere rentas. Hablaba antes Carolina respecto al cannabis medicinal, es un buen ejemplo de lo que significa desarrollar una cadena productiva que termina solucionando un problema médico importante, ¿no? Darle mayor dignidad a las personas que necesitan ese tratamiento, y hacia atrás desarrollar toda una cadena productiva que arranca en la actividad primaria y pasa por la actividad industrial, y en el medio tiene ciencia, tecnología e innovación. Y digo esto lo mismo para hablar a la hora del petróleo y el gas. No tienen que ser actividades extractivistas, sino que tienen que ser un eje a partir del cual estructuramos
toda una serie de proveedores nacionales, pymes, tecnológicos, que desarrollen las tecnologías para extraer petróleo y gas y que podamos exportar y tener, en ese sentido, contribuir. Digo, ¿por qué enfatizamos el tema exportación? Porque Argentina tiene cada 2, cada 5, cada 10 años una crisis que se basa en el sector externo. Nos quedamos sin dólares, que era lo que decía Cecilia. ¿Cómo se soluciona ese problema de manera genuina a largo plazo? Claramente no tomando más deuda, como hizo el gobierno anterior, que nos metió aparentemente en esa solución, que fue un atajo que nos llevó al abismo, del cual estamos claramente hoy saliendo gracias al acuerdo que se anunció en la semana pasada. La solución es aumentar las exportaciones y que esas exportaciones tengan contenido de trabajo nacional y tecnología desarrollada en el país. Agrego algunas cuestiones adicionales que me parecen importantes. Suscribo plenamente la agenda feminista que contó Eli. Agrego también la agenda de industrialización verde, o la agenda como se conoce hoy en el mundo, del Green New Deal, y esto significa empezar a incorporar nuevas prácticas productivas, tecnológicas, que sean más compatibles con el problema ambiental. Argentina tiene que tener un capítulo vinculado a electromovilidad, a energías renovables. Realmente hay mucho para desarrollar en ese sentido, e incorporar la dimensión ambiental en todo su análisis productivo, y esto está lejos y distante de ciertas visiones ambientalistas que impugnan el desarrollo productivo. Al contrario, es incorporar esa variable como un elemento también importante a la hora de pensar, diseñar e implementar los proyectos productivos. Y por último, también como mencionaba Carolina, el enfoque federal. Es algo que plantea mucho Alberto, y cuando uno empieza a caminar la Argentina lo ves con más claridad. Está lleno la Argentina de oportunidades, de potencialidad que no ha sido aprovechada, y se habla mucho, se ha hablado mucho en la historia, yo lo escuché muchas veces, tal vez ustedes también, ¿no? de las provincias, de las regiones inviables, y creo que lo que ha sido inviable es una buena parte de nuestra dirigencia política, que no ha tenido la capacidad para desarrollar esas regiones. Entonces, trabajemos todos juntos, todos juntas, para realmente dar la posibilidad de que todas las regiones de la Argentina, que tienen una potencialidad enorme subaprovechada, puedan estar en un proyecto productivo que sea un proyecto de país y que nos incluya a todos. Y la última reflexión, para terminar, el gran desafío, creo yo, del Estado que viene es una construcción que creo que ha estado en buena medida ausente en el discursivo. Nosotros habitualmente, de manera frecuente, escuchamos análisis que cuestionan a diferentes sectores de la sociedad, sectores políticos, sectores económicos. Las grandes empresas serían algo malo, algo negativo. Recuerdo mucho a uno de mis maestros, Aldo Ferrer, que decía: mire, si ponemos empresarios japoneses en Argentina, hubiesen hecho algo parecido a lo mismo que hicieron los empresarios argentinos, ¿no? Tengamos en cuenta, el problema no es tal o cual empresario, tal o cual sector, el problema fundamental es que tengamos un Estado que lidere, un Estado que tenga la capacidad de direccionar el desarrollo económico y social de la Argentina. Ese es el gran desafío que creo yo que tenemos por delante, y que tengamos la habilidad de construir con todos los sectores sociales esa Argentina que queremos. Eso significa, ¿qué cosa? Hacer política. Hablar con el que a veces uno no está tan de acuerdo, como bien lo explicaba Cecilia. Hablar, explicar, convencer, persuadir, y también llegar a puntos de encuentro y de consenso. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Bueno, contarles a todos, a todas, a todos que tenemos un montón de preguntas y un montón de comentarios. Seguramente Nico también ha recibido varios. Antes de pasar a los comentarios finales en cabeza de Javier, y atando en particular con el último comentario de Matías, voy a tomar una de las preguntas de Mónica Palacios, que plantea algo que creo que fue transversal a todo el panel, que la pandemia ha puesto de manifiesto un montón de desigualdades, y cuál va a ser la labor política para gestionarla, ¿no? Esto tiene que ver un poco con lo que recién planteaba Matías, porque de alguna manera es un adelanto para la transformación del Estado que viene, ¿no? O sea, no solo marcando la dirección del cambio, sino también cómo va a gestionar conflictos de todo tipo, entre ellos distributivos, que hemos tenido históricamente y que han muchas veces frenado los procesos de desarrollo, cómo lo vamos a gestionar hacia adelante. Así que dejo abierto, no sé quién
quiere tomar la posta. Seguramente Nicolás tendrá alguna otra pregunta que sintetice las muchísimas que hemos recibido. Realmente no vamos a poder responder todas, así que pedimos disculpas por eso, pero no sé quién quiere tomar. Cecilia, la veo levantar la mano. Bueno, seguro hay muchos compañeros, compañeras que están acá que lo pueden responder mejor que yo, pero no sé por qué no levantaron la mano y entonces dije levanto la mano. La verdad es que necesitamos centrarnos en la producción y en el empleo. Cuando uno dice esto es algo que hemos escuchado muchas veces, y entonces, como lo hemos escuchado muchas veces, parece, bueno, está bien, pero ¿y qué más? Es esto, que se dice muy fácil y es muy difícil de hacer porque estamos en una economía periférica, insertada de modo débil en las cadenas globales de valor, y en digamos, estos últimos 30 años que bien Eli describía como un proceso en donde las desigualdades, lejos de reducirse, han aumentado, además han aumentado en los países industrializados. Tenemos que revertir esto, tenemos que volver a poner la producción y el empleo en el centro de todas nuestras políticas. ¿Vamos a resolver con esto todo? No. Daniel lo explicó muy bien, porque las décadas y mucho más que décadas, de políticas que redistribuyen el ingreso en sentido inverso, es decir, que lo concentran todo el tiempo, por supuesto que tienen impacto. Y se nos van cayendo compañeras y compañeros que van no pudiendo correr, la corren de atrás todo el tiempo, y mientras están corriendo alguien les tira piedras, o los señala. Bueno, entonces hay otro conjunto de políticas que vamos a tener que desplegar, pero la verdad, la solución está allí. Por eso yo no hice referencia a la cuestión de la política industrial, porque sabía que en este panel estaba Matías y lo iba a explicar mucho mejor que yo. Pero cuando el Estado es potente, cuando el Estado ingresa, transforma. Y lo puede hacer para mal o lo puede hacer para bien. El Estado macrista nos endeudó en 2 años. El gobierno de Macri se terminó en abril 2018. ¿Ok? Todo lo demás fue, bueno, lo acompañaron con el Fondo Monetario hasta, bueno, está bien. Por suerte llegamos a las elecciones, una transición sin violencias, pero digamos, era un gobierno que se había terminado. Un Estado puede hacer eso, o puede hacer algo muy distinto, como lo que recién contaba Matías. Yo recuerdo que en la primera reunión de Gabinete Económico, posterior del anuncio de las restricciones para salir a la calle, o sea, nos miramos y fue Matías el que dijo, esto es muy grosso, empecemos ya a pensar cómo vamos a inyectar dinero acá, porque esto va a tener una dimensión, y de hecho después fue mucho más de lo que habíamos pensado al inicio. Entonces, el Estado tiene una potencia transformadora, y nosotros tenemos que poner en el centro de la escena la producción, el empleo, considerar que queremos cerrar esas brechas de esas desigualdades que son muchas, que tienen muchos factores y se potencian unas a otras. Y lo podemos lograr. No se va a transformar en 1 año, en 2, quizá tampoco en 4. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer, como se vio en estos 4 meses. ¿Qué pasó que de repente los bancos empezaron a prestar plata? ¿Se sensibilizaron? De repente descubrieron que viven en un país que tiene, este es mi perro, perdón. Descubrieron que es un país donde todos tenemos derecho a vivir. No fue así. Fue que el Ministerio de Desarrollo Productivo dijo, yo voy a generar un fondo de garantías y voy a generar un fondo para subsidiar la tasa. Y vos le vas a... Perdón, tuve un problema ahí. Y vos le vas a prestar a las empresas que cumplan tal y tal condición, porque acá está el Estado para garantizar. Y así el crédito, como bien dijo Matías, creció 1.4 del PIB en 4 meses de pandemia. Entonces, tenemos que lograr la inteligencia, la creatividad para generar los instrumentos.
y creer en la capacidad del Estado, con todo lo que falta, con todo lo que nos sale mal. Yo estoy todo el día gritando, esto cómo puede ser, y acá cómo está todo descoordinado, y bueno, no importa. Aún así, podemos ver las transformaciones, las vemos, las hemos vivido. Todos los que nos escuchan, las buenas, las malas, las hemos vivido, y el Estado tiene mucho que contar en esto. Perdón, ya está, un poco largo. Muchas gracias, Cecilia. Contarles, para ir finalizando y hacer una ronda de, digamos, hay muchos comentarios sobre la cuestión que se hablaba que habló en chino del empoderamiento. La cuestión está de los sujetos como los empresarios. En el chat de YouTube se habla mucho de la cuestión de los empresarios, de si se puede convocar, qué posibilidad hay de que las pymes puedan estar también trabajando junto con el Estado, los dilemas sobre el dinero, la riqueza que se ha fugado del país, que haya una burguesía nacional que, dice un comentarista, que responda al desarrollo argentino, la cuestión de cómo se trabaja con los recursos naturales. Quiero decir que todos los temas que ustedes fueron tocando, muchos comentarios sobre la cuestión de la federalización, la necesidad de federalización de programas y políticas del Estado, retomando las cuestiones que planteó Elisa sobre una desigualdad insostenible a estos niveles, como dice una comentarista, preguntando sobre las políticas hacia las trabajadoras de casas particulares, comentaristas que consultaron y preguntaron y plantearon la cuestión de los precios de los alimentos y de las formas de distribuir los alimentos en todo el país, también las formas de organizar las políticas de población, donde el AMBA está superpoblado y otras regiones no. Comento una serie de temas y les abro todo este abanico de temas que están en los comentarios, los que acabo de marcar un poco como etiquetas o como hashtag, para darles la palabra si alguno quiere retomar alguno de estos. Muchos comentarios sobre la necesidad de una reforma tributaria progresiva. Así que, bueno, así como etiquetas que les planteé sobre temas que se pueden volver a abrir o comentarios que quieran hacer, antes del comentario final que nos haría Javier Andrade. Lo veo a Daniel levantando la mano y lo veo a Alejandro levantando la mano en este momento. Así que podemos hacer eso, si les parece, en ese orden. No, breve, absolutamente breve. De todo lo que planteaste, tomo el tema de la desigualdad. Para mí, la desigualdad tiene varias caras, pero hay tres que son muy fuertes. Una es la desigualdad etaria. Los que están peor son los jóvenes y en particular las jóvenes. El nivel de pobreza es mucho más alto en los jóvenes y en las jóvenes. Lo mismo pasa con la desocupación, lo mismo pasa con la informalidad laboral. Ahí hay un tema central. Si ya estaban complicados, si el nivel de desocupación casi triplicaba el de la desocupación general previo a la pandemia, está claro que ahí tenemos un tema. Eso es un punto clave. No hay achique de la desigualdad sino una política profunda que articula varias áreas del Estado, pero de atención de los jóvenes. Segundo, la desigualdad territorial. El país son varias regiones distintas, claramente, pero a mi modo de ver la desigualdad territorial, políticas federales, se construyen tomando como eje el desarrollo local y definiendo las líneas de cada provincia. O sea, creería que la única manera de resolver la desigualdad territorial es no haciendo programas enlatados, no construyendo programas para meterlos con fuerza en Humahuaca, Jujuy, en Pico Truncado, en Santa Cruz, en Godoy Cruz, Mendoza o en 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires, que el esquema de esa articulación entre lo nacional y lo local, y reconstruir desde abajo, y definir mesas de trabajo desde abajo, desde cada territorio, me parece que es una cuestión central. Y lo tercero, que a mí me parece que es lo más complejo, son las desigualdades que tienen que ver con las oportunidades. No sabemos cuántos chicos están en sala de 3 y en sala de 4, no lo sabemos. Sabemos que hay un montón que no. Y está claro que sí, empieza la desigualdad en los primeros años, se va complicando cada vez más. La desigualdad en términos de oportunidades tiene un componente clave con la primera infancia. Diría eso, está claro que hay varias cuestiones más, pero para mí esas tres son centrales a la hora, se ha visibilizado, o sea, todo esto se ha agudizado, la pandemia visibilizó lo que ya era evidente en Argentina, que es un país muy desigual territorialmente, en términos etarios y en términos que algunos tienen oportunidades y otros de verdad no. Solo ese comentario.
Sí, gracias. Quería explicar por qué para mí el Estado, transformándose en este proceso que está viviendo de transformación, como fue relatado acá muy bien, y obviamente se podrían sumar otros elementos, es el principal agente de transformación. ¿Con quién estoy dialogando? Había teorías que decían que el agente de transformación era un sujeto social, el proletariado, o la clase obrera, o el movimiento obrero organizado, o la burguesía nacional, o las organizaciones de los trabajadores de la economía popular, por ejemplo. Podríamos agregar en estos últimos años. O los movimientos de mujeres, lo que quiero decir es que todos esos sectores tienen que ser empoderados, todos esos sectores tienen que organizarse, todos esos sectores tienen que ser protagonistas, pero a mí, desde mi punto de vista, es el Estado el único que tiene la posibilidad de tener una visión integrada de las necesidades de desarrollo productivo, de generación de empleo, de recaudación impositiva, de ley de reforma impositiva, de una visión federal del país. Es el Estado el que tiene que sentar a la mesa para dialogar y acordar entre todos esos sectores, porque es con todos que podemos construir ese futuro de más igualdad, más democracia, más justicia en la Argentina, para reducir todas las desigualdades que visibilizó la pandemia y todas las desigualdades históricas de la Argentina. Bueno, no, solo quería agregar algo que no salió, y quizás tampoco salió porque ninguna de nosotros y nosotras lo enunciamos, que para pensar el Estado que se viene necesitamos necesariamente tener otro poder judicial. Y no digo el poder judicial único, porque hay 24 poderes judiciales que conviven en nuestro país. Estamos llevando adelante un proceso que es una primera parte de la transformación o de reformar parte del Poder Judicial, pues el Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público. Me parece que nada de todas las cosas que hemos podido enunciar, con la amplitud enorme y las diversidades enormes de la agenda que cada uno trajo, porque cada una trajo, porque son agendas distintas, para pensar un mismo Estado, no se pueden llevar adelante si nosotros no logramos dar con una de las grandes deudas de la democracia, que es transformar el poder judicial que tenemos en nuestro país. Y más allá de que institucionalmente, por la ingeniería constitucional, y es correcto, el poder judicial es el único poder contramayoritario, porque no son elegidos por las mayorías, como son los otros dos poderes del Estado, necesariamente porque se supone que son los guardianes de las minorías, son los que nos van a asegurar que no van a depender de las mayorías para el aseguramiento de los derechos y de las garantías de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Lo cierto es que tenemos 150 años de un poder judicial que se ha convertido en un ámbito de privilegio dentro del Estado. No solo en términos de funcionarios o funcionarias, sino además es el único poder que no rinde cuentas ni socialmente, ni internamente, ni externamente. Esto es un déficit para pensar sociedades modernas, contemporáneas y en términos de democracia. No hay posibilidad de tener democracias sustantivas y por ende estados democráticos y progresistas, como son los que nosotros y nosotras, con las diferencias que vamos a tener, queremos impulsar si no llevamos adelante la transformación del Poder Judicial. No era agenda mía, por eso no lo traje, pero ahora cuando vi que tampoco salían las preguntas, me parece que es un punto, un issue para tenerlo presente, porque el Estado que viene tiene que necesariamente tener otro poder judicial, un poder judicial que sea un servicio público, que es el de administrar justicia. Esa cercanía que dijo el Chino Navarro también tiene que estar. No podemos tener un poder judicial alejado, que no se conoce, que es secreto, que se da en el medio de un palacio donde hay una corte y todas las remembranzas que uno quiera tener de las monarquías. No, un poder judicial en la democracia contemporánea tiene que tener otras prácticas y tiene que estar situado de otro modo en el marco del Estado. Así que solamente quería agregar eso como uno de los temas que no podemos dejar pasar. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los participantes del panel.
le vamos a dar la palabra para los comentarios finales a Javier. Anticiparles que, bueno, paralelo a esto, cuando estemos terminando, van a seguir diálogos urgentes. Lo tenemos al Chivo Rossi, al presidente del Banco Central, a Miguel Pese, saludo de Mercedes Marcó del Pont y demás, de cara al cierre de la jornada, que van a estar tanto Sabina como Santiago Cafiero dándonos las palabras finales. Javier, el piso es tuyo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En principio, obviamente, como hicieron todos, agradecerle a los compañeros y compañeras de Agenda Argentina la invitación para poder participar y aportar alguna reflexión, una mirada. Desde ya, digamos, no voy a intentar sintetizar, digamos, todas las intervenciones de los compañeros y compañeras que me precedieron, porque sería una dificultad muy grande y la verdad es que, nada, muy rico en todos sus aspectos, ¿no? Y la realidad es que, haciéndome de las palabras de Alejandro, creo que es un orgullo poder ver que compañeros y compañeras que hoy ocupan un lugar de responsabilidad en el Ejecutivo Nacional empiezan a hacer realidad esa idea de transformar el Estado para transformar el conjunto de nuestro país. Así que desde ese lugar y esa mirada de gestión militante que tan importante es para lograr esa cercanía con cada uno de los temas que hay que abordar, nada, muy orgulloso de poder ser parte del proyecto político y de la responsabilidad que me toca como diputado de la ciudad también intentar hacerlo. Seguramente me voy a repetir porque está claro que en el marco de la pandemia se abre una posibilidad porque puso esa discusión de fondo, este Estado presente o no, como lo plantea el neoliberalismo, se puso de manifiesto que es el Estado quien protege los derechos y las necesidades de las poblaciones, ¿no? En esta urgencia que planteó la pandemia se ve de manera muy evidente. Lo mencionaron cada uno de ustedes con las medidas que llevó adelante desde la presidencia Alberto Fernández y el impacto que ha tenido en la población en términos generales, ¿no? Es contundente ver cómo se atendió la necesidad de nuestra población y cómo el Estado se constituye en la garantía de esas acciones. La realidad es que, viniendo a nuestra ciudad, como un poco planteaba antes Juan Manuel, se ve una situación distinta, al margen de celebrar que el jefe de gobierno se haya puesto a las órdenes de Alberto Fernández, el presidente de la Nación, conjuntamente con Axel, para abordar la pandemia de un lugar conjunto, y un poco también haciendo lugar a lo que se planteaba del rol que tiene la construcción político-territorial, las organizaciones sociales y las instituciones que tienen anclaje en el territorio, fueron también las que empujaron a que ese Estado sea efectivamente presente en la ciudad y poder acercar a la ciudadanía más necesitada, inclusive los sectores más vulnerables, porque si hay alguna ciudad injusta, yo creo que la ciudad de Buenos Aires es un buen ejemplo para poder plantearlo, y creo que cumplió un rol fundamental, ¿no? La territorialidad y las organizaciones políticas y sociales empujaron fuertemente a esa situación. Y lo que abre la pandemia y la incertidumbre que generó, un poco también por lo que planteaba Eli con respecto a los 40 años de hegemonía neoliberal en el mundo, digamos, claramente es la posibilidad de construir como desafío un nuevo sentido común, ¿no? Que podamos de alguna manera organizar las individualidades que tiene que ver con cada uno de nosotros en un colectivo que termina siendo el Estado, ¿no? Claramente, como también Cecilia planteó, como decía Jaureche, cuando se le entiende a un economista, vamos por buen camino, es claro que si hay que poner en algún lugar, hay que sacar de otro lugar. La realidad es que no hay mucha vuelta para eso. Y esa tensión también se administra con las relaciones de fuerza dentro de todos estos actores con los que hay que generar un consenso desde el Estado, desde el gobierno que los gestiona, para poder llevar adelante. Me estaba acordando de Germán Hablada, ¿no? Germán Hablada decía fortalecer el Estado para liberar a la nación. Creo que es un objetivo y sigue siéndolo, y creo que desde ese lugar es que nos tenemos que plantear. Y claramente la solidaridad, entendiendo que es compartir lo que tenemos y no dando lo que sobra, construye la posibilidad del colectivo que todos entendemos que hay que construir para poder llegar a la justicia social. La realidad es que, para terminar y ser breve, porque ya se dijo mucho,
está claro que la comunicación, y es muy importante en ese sentido, que también Cecilia abordó el tema, es muy importante para esa disputa del sentido común que como práctica militante todos llevamos adelante, podamos construir desde la comunicación un muy buen lugar para atender cómo llegarle a toda la comunidad. Y entendiendo claramente que para lograr esa Argentina unida que Alberto pregona y que Cristina también lo hace, ayer, hoy y siempre, en esa idea del Estado y las organizaciones políticas en una amalgama, la patria sigue siendo el otro. Así que les agradezco y la verdad que muy, muy importante tener estos lugares de reflexión y de poder articular entre todos nosotros para poder seguir fortaleciendo lo que nosotros queremos, ¿no? Un país con justicia social. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Queremos agradecerle a todos por sus exposiciones, todos y todas por sus exposiciones, por el respeto de los tiempos, por hacerlo fácil, por tener paciencia a las cuestiones técnicas, por tener buena onda. La verdad que yo estoy muy agradecido por eso. Queremos recordarles los paneles que siguen, entonces, que planteó Sergio recién, y recordarles el panel de cierre a las 7 de la tarde, donde van a hablar nuestra ministra de Seguridad, Sabina Frederick, nuestro jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero. Así que desde Agenda Argentina, y quiero agradecer especialmente a todos los compañeros y compañeras que se pusieron al hombro este foro, que no se compara con este rato que le pusimos acá con Sergio, a los que estuvieron en las cuestiones técnicas, a los que están en las cuestiones de las redes sociales, a los que pensaron un montón de cosas, así que muchísimas gracias. Y muy, muy cortito, simplemente sumarme a las palabras de Nicolás, de agradecimiento a todos los que participaron, a todos los que están atrás, miembros de Agenda Argentina que hicieron esto posible. Ustedes saben el esfuerzo que lleva, y más en un escenario como el actual. Recordarles que ahora viene el panel de diálogos urgentes con Miguel Pese, con Mercedes Marcó del Pont, con el Chivo Rossi y con Vilma Ibarra. Tuvimos más de 600, 700 personas participando de esos diálogos urgentes, así que invitar a toda la gente que también nos está siguiendo por YouTube, a quien también agradezco, para que no se lo pierdan. Y bueno, esto de cara al cierre final, que como bien decía Nico, están Sabina y Santiago. Nuevamente, muchísimas gracias, y esperemos que el tercer foro nos encuentre con este estado transformado que planteaba Alejandro, como objetivo en sí mismos para ir consiguiendo los objetivos que queremos todos. Muchas gracias.